Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Padre les continúe bendiciendo. Bien, agradecidos con el Padre por sus preciosas vidas, por este tiempo, por este compartir juntos esta vida de fe. También saludando a los hermanos que están conectados a través de la señal de Facebook. El Padre les bendiga. Y bien, vamos a comenzar bien, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a orar para que sea el Padre, por medio de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, obrando a través de la obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu, trayendo la revelación de su palabra en nuestras vidas, que en esta hora nosotros podamos no solamente escuchar, sino además entender y obedecer la dulce voz suya, del Padre, del Dios que nos creó, nos formó y nos redimió para el reino de su Hijo amado. ¿Están de acuerdo? Amén. Vamos a orar. Dios el Padre, en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo y mis hermanos puestos de acuerdo venimos en esta noche delante de ti, Padre, para darte gloria y honra, para reconocer y confesar esa deidad de exclusividad que hay en ti como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay, y para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús, el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único, suficiente Señor y Salvador de nuestras almas, para manifestar, Señor, que ha sido y es tu gracia, tu misericordia, tu amor y tu bondad, las que nos permiten, Señor, estar de pie delante de ti, poder compartir, Señor, tu santidad, disfrutar de esta comunión y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque con lazos de amor y de misericordia, con la diestra poderosa de tu justicia nos has sostenido y nos has traído hasta aquí, hasta este día, Señor. Y yo sé que al igual que yo, mis hermanos, todos estamos persuadidos de que no existe, que no hay un mejor lugar donde pudiéramos estar en esta hora que aquí, Señor, congregados, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, buscando, Señor, inquirir conocimiento, sabiduría, entendimiento acerca de ti, de tu voluntad, por medio de tu palabra, Padre. Por eso es que clamamos en esta hora que seas tú obrando con tu Espíritu Santo, ayudándonos, prosperando este tiempo, dándonos, Padre nuestro, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas. Que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado, Padre bueno. Obra con tu Espíritu Santo, Señor. Capacítanos, Señor. Prospera este tiempo, Padre. Todo esto te lo pedimos y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad nos encomendamos y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Amén. Bien, entonces, bueno, continuamos con nuestro estudio de la carta a los Romanos, capítulo 11. Y bueno, entonces, ¿quién quiere de manera voluntaria hacernos un pequeño resumen acerca de lo que vimos la clase anterior? Aquí es donde se pone bonito, de manera voluntaria, ¿cierto? Mi hermana Cheli, sí, la hermana Cheli, una voluntaria, muy voluntariosa ella. Buenas noches, hermanos. El recuerdo y lo que tengo presente más es sobre esta parte que voy a leer de 11, 22 al 24. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en credulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Cuando está hablando acá del pueblo de Israel, y me quedó clarísimo porque normalmente por lo menos yo, lo que tenía como claro era que más bien los gentiles eran los que teníamos una oportunidad mucho más amplia, mucho más grande, y ese día una aclaración sobre que los del pueblo de Israel tenían, o sea, tienen mucho más,
porque nos explicaba, conforme a la Biblia, ellos sí son y han sido y son criados y han nacido y por años de años han sido piadosos. Para ellos es más fácil la piedad, el someterse a la ley, a los preceptos, a todas las cosas. Entonces que desde chiquititos también vienen y aprenden y leen ¿verdad? Sus 5 libros y están siempre en ellos ya, en su naturaleza, la piedad. Entonces, eso fue lo que realmente rescaté más de ese último estudio. Bueno, muchísimas gracias, hermana. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo recibí que entonces que todos los hombres necesitamos la salvación de Dios y que el único que puede salvar al hombre es Dios. Y que esa salvación de Dios, tanto como para judíos como para gentiles, es por gracia y que no es por obras, pero que esa salvación de Dios es por voluntad de Dios, por soberanía de Dios. Y que entonces que cuando entendemos eso, que digamos hemos recibido su salvación porque extendió su misericordia, digamos, sobre nosotros, en este caso, entonces también aprendimos acerca de que no debe haber en el corazón de nosotros enaltecimiento, que no debemos enaltecernos como le sucedió al pueblo de Israel. Eso fue más o menos lo que yo recibí. Gracias. Muchas gracias, mi hermano. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo en esta noche? ¿Alguien más o no? Bien, entonces, bueno, muchísimas gracias. Sí, la hermana Nina. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. sí sé que repasamos y reiteramos que es muy importante que sepamos que la salvación es solamente por gracia y nunca por obras, que la voluntad de Dios siempre es para salvación, ¿verdad? Tanto para gentiles como para judíos, y pues entendimos ese significado de que cuando la Biblia menciona que todos, ¿verdad? Ya supimos que ese todos son los que son predestinados para la vida eterna. Eso. Perfecto, gracias. Bueno, entonces gracias por sus valiosos comentarios y bueno, para retomar, sí, entonces acuérdense que en este libro, a la carta a los romanos, como les dije, es donde podemos de manera maravillosa, magistral, a Dios, el Espíritu Santo, a través del hermano Pablo, dando entonces esa, digamos, enseñanza pedagógica acerca, digamos, de el plan y el propósito eterno de Dios, como entonces se está llevando a cabo, digámoslo así, en varias dispensaciones, pero que no cambia, no varía en cuanto a ese, digamos, punto maravilloso con respecto a la salvación del hombre, que es y está siendo única y exclusivamente llevada a cabo por la soberanía de Dios, ¿ve? Donde entonces es, digámoslo así, no depende del que quiere ni del que corre, o sea, no depende de las obras de ninguno, que no hay nada o no existe ninguna obra, algo que como tal el hombre pueda hacer o dejar de hacer para merecer el ser entonces sujeto a que Dios extienda esa misericordia salvadora sobre él. Y otra vez entonces, siempre tomando como en cuenta el punto acerca de que, y tendré misericordia, ¿de quién? Del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Que el Señor no nos está revelando, no nos está manifestando esa voluntad, es el uso, digamos, de su libre albedrío en cuanto a entonces el criterio suyo para hacer misericordia y dar esa fe de salvación sobre algunos escogidos, sobre algunos que Él ha entonces predestinado. No hay forma, no hay manera. Y por eso esto es maravilloso que usted y yo
todo eso una y otra vez lo mastiquemos, lo rumiemos mucho, porque el reflejo es entonces querer, pretender, empezar a qué, a cuestionarse. ¿Qué es? ¿Por qué a mí? ¿Qué vería Dios en mí? Como yo les he contado el testimonio acerca de ese señor amigo mío, digamos, de allá de Estados Unidos, que me decía cuando yo no era creyente: Juan Carlos, ¿cómo no va a creer usted en Dios? En alguien tan maravilloso, tan grandioso como Dios. Vea, por lo menos un ejemplo, es que vea, yo sí creo en Dios porque, sinceramente, yo le digo, ¿cómo no voy a creer en Dios? ¿Usted no ve la forma, la manera como yo vivo? Y yo le digo a Dios, Dios, ¿qué hice yo para merecerme todo el amor y la misericordia que tú me brindas? Yo mismo me pregunto, Juan Carlos, ¿qué habré hecho yo para que Dios me ame tanto? Pero no en vacilón. Ustedes pensarán que no era vacilando, de a de veras, de a de veras. Entonces, que sí, el reflejo de alguna manera es que usted y yo sentimos ese morbo por, digamos, lo desconocido, ¿sí o no? ¿No está en nosotros? Que a uno le gusta, digamos, entonces conocerlo, saber y tener claro todo. Bueno, entonces es por gracia para, ok, bien, hasta ahí vamos bien, perfecto, me parece todo, pero ahora, bueno, quiero saber por qué me escogió. Entonces lo que, como les decía, Dios, el Espíritu Santo, a través del hermano Pablo, está dando, entonces, nos está dejando claro, nos está dando claridad, entiéndame. Lo que puede, sí, y entonces esté totalmente persuadido, no es porque Dios haya visto nada bueno en usted, porque no lo hay, ni en usted, ni en ninguno. Es congruente el Señor. No hay bueno ni aún uno solo. No hay quien haga el bien. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No, pero ¿cómo va a decir usted? ¿No ve, digamos, ese corazoncito tan hermoso de Judas? Digamos, indignado de que se hiciera ese desperdicio de perfume, sabiendo que se podía vender por 300 denarios y arreglarle, digamos, la vida por lo menos a 10.000. Pero deja claro que no lo hacía porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y sustraía de lo que se echaba en la bolsa. Dice el Señor, entonces, antes de orar, allí en Juan 13, 17, perdón, versículo Juan 17, versículo, no es el 13, es el 12, casi le pego, pero no le pegué. Sí, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Sino el hijo de ¿qué? Entonces, mucha atención, porque aquí hay que tener entonces claro también el entendimiento, y de aquí también entonces se levantan muchísimos argumentos, y es importante pues tener claro el criterio. Con respecto entonces a Judas. Judas está, digamos, dejando claro y manifiesto de que está siendo, digamos, Judas está siendo, escúcheme bien, como tal, representando al hombre, al ser humano, dentro del propósito divino. Lo que representa entonces el hombre dentro del plan de Dios. Y cuando hablamos aquí, entonces, vemos de que, el Señor está diciendo: de los que me diste no se perdió ninguno, sino el hijo de perdición,
para la que la escritura se cumpliese, entonces realmente está, digámoslo así, para que haya claridad, el entendimiento, ese Judas está siendo de alguna manera la figura de ese Adán que desde el principio pecó por su voluntad, usando su libre albedrío y se perdió. ¿Ve? No sé si me alcanzan a entender. Él es ese representante, ese hijo de perdición. Está manifestando entonces cómo, escúchenme bien, el hombre, ¿se acuerdan lo que puse aquí en el tablero? Llega al cielo por la soberanía de Dios, va al infierno por el uso de ¿qué? De su propia voluntad. Eso es lo que usted y yo podemos ver en Judas. Pero que el Señor está, digamos, dándonos un testimonio claro, real, acerca de que entonces nadie, absolutamente nadie, escúchenme bien, que vaya al infierno va a poder decir que lo que Dios está haciendo con él al enviarlo al infierno es una injusticia, porque no existe y no hay una predestinación para condenación. Cuando hablamos acerca de predestinación, estamos hablando acerca de una predestinación para salvación. Pero Dios no creó al hombre y no está entonces ese ser humano, unos creados para salvación y unos creados para condenación, predestinados, perdón, para salvación y otros predestinados para condenación. No puede entonces usted y yo, no podemos pensar que si hay unos escogidos para salvación, entonces hay unos escogidos para condenación, porque entonces ¿cómo va a juzgar a alguien que está en el infierno porque él mismo lo predestinó a enviarlo allá, a que fuera enviado allí? Entonces ahí sí Dios estaría en problemas, porque su integridad se estaría viendo muy, pero no poco, sino muy comprometida. ¿Me siguen? Muy comprometida. Se estaría viendo muy comprometida. ¿Ven? Porque entonces, ahora sí, estamos entonces, claro, diciendo, entonces Dios sabía que se iba a perder y entonces, ¿para qué permitió que naciera? ¿Para qué permitiera que viniera al mundo? Sí, es que Dios sabía que se iba a perder, pero entonces ¿para qué permitió al mundo? Porque entonces iba a hacer uso de su plena voluntad y no lo está enviando al infierno porque sabía lo que iba a hacer, sino por lo que efectivamente que cuando vino al mundo lo hizo. Lo hizo. De igual manera entonces no está considerando esas obras para ir al cielo, para llevarlo al cielo, porque sabe que entonces efectivamente ir al cielo no va a ser el uso de ¿qué? De su voluntad, sino que entonces lo va a tener que hay quien ir al cielo, no está en el plan del Dios que unos vayan al cielo. Pero ahora entonces que ese plan se lleve a cabo, lo va a tener que hacer o lo hace es por su soberanía, porque todos a una se hicieron ¿qué? Inútiles, esa es la palabra, o sea, no sirven para mi plan y mi propósito. Entonces no lo puedo hacer contando con ustedes, no lo puedo hacer contando con su voluntad, sino que se tiene que llevar a cabo y se va a efectuar por mi soberanía. ¿Me siguen o no me siguen? Ese es el punto. Ahí es donde entonces tenemos que entonces estar claros, ¿ve? Con respecto a una y otra vez que no hay, digamos, y el Señor está cerrando esa puerta de tajo cuando no habían hecho ni aún qué,
ni bien ni mal, para que el propósito conforme a la elección divina se cumpliera, y no por las obras. Y no por las obras. Entonces, que es precisamente para que usted y yo entonces no estemos pensando qué Dios habrá visto de bueno en mí. Entiéndame que no ha habido nada de bueno en usted, no vio nada de bueno en mí, porque no hay nada bueno. Pero sin embargo soy su hijo, y sin embargo entonces me adoptó, pero por el puro afecto de su voluntad, por su voluntad. Y el uso de esa voluntad, el del libre albedrío, para derramar esa misericordia sálvica, o dar esa fe sálvica de salvación, no está el Señor dándonos claridad, no nos está manifestando, perdón, cómo se está llevando a cabo. Entonces, que simplemente lo único que nosotros debe existir, debe haber en nuestro corazón es gratitud, agradecimiento. Y no entonces, digamos, levantar, cuestionar el por qué yo sí y aquel no. Le dirá el barro al alfarero, ¿por qué me haces así? O sea, hay del que pleitea con su hacedor. Porque entonces, digamos, él es soberano y ejerce su soberanía. Y en Romanos entonces, hermanos amados, lo que usted y yo podemos ver desde esa perspectiva es el libro, esta carta, como ese entonces material hermoso, maravilloso, donde está entonces, por medio del apóstol Pablo, nuestro Dios, manifestando entonces ese misterio oculto. ¿Se acuerda que dice así? Pero que ahora ha sido entonces revelado. ¿Cuál de todos? Porque hay tantos. Pues que los gentiles eran también partícipes del plan de Dios, que esa voluntad de Dios no era única y exclusivamente reservada para los descendientes de Abraham según la carne, sino que no solamente son hijos de Abraham los que no son según la carne, sino los que son según la promesa, porque no todo el que es entonces descendiente de Abraham es israelita, y no es judío el que lo es en el exterior, sino el que lo es en el interior. La circuncisión no es la del exterior, sino la del interior, la del corazón. Entonces, que hay unos hijos engendrados por Abraham según la carne, ¿cierto que sí o no? Y unos hijos de Abraham engendrados según el Espíritu. Ustedes saben, Isaac e Ismael. Entonces, que ese plan maravilloso de Dios pues está llevando o se va a llevar a cabo en los descendientes de Abraham, pero no solamente en los que son descendientes según la carne, que no son descendientes, y eso ya lo estudiamos, ¿acuerdan? Que no son solamente descendientes los que son según la carne, sino que también son hijos los que son según la promesa, porque la palabra de la promesa es esta: en este tiempo vendré y Sara dará a luz un hijo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo de la vida. ¿Están claros? Ahí vamos bien. Y que entonces ahora ese plan, como le digo, ese misterio oculto ha sido entonces revelado, que los gentiles son partícipes también de la naturaleza divina mediante la redención que es en la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es la óptica, esa es la manera, esa es la forma como entonces usted y yo vemos se está desarrollando ese, digamos, contenido del libro, para poder entonces de manera didáctica, usando una pedagogía, entonces hacer que haya ese empalme, ese empalme entre lo que es, llamémoslo así, la fe judía y ahora la fe cristiana. ¿Sí? La fe judía y la fe entonces cristiana. Bueno, entonces, bien, la salvación de los gentiles, y ahora vamos a ver la restauración de Israel. ¿Se acuerdan la última parte, la última porción del versículo 25? Y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis ¿qué?
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Escuchen bien, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, maravilloso que empecemos a hablar acerca de esa, entonces, restauración de Israel. ¿A qué está entonces haciendo referencia? A que hay muchas personas que digamos, o es digamos muy fácil, si no hay un verdadero conocimiento acerca del plan de Dios, y no tiene entonces, no se tiene digamos el panorama bíblico revelado de manera clara, de principio a fin, como un todo armónico, sino que se está simplemente segmentando y tomando porciones de manera aisladas, un poquito aquí, un poquito allá, y se están, digamos, viendo, no como les decía, como una pintura panorámica, como un todo, sino que se extraen partes. Entonces, efectivamente, de esto puede llegarse, digamos, incluso a pensar de que, a creer, uno pudiera pensar que, digamos, el propósito de Dios para con Israel, ya con el pueblo de Israel, y volvemos otra vez aquí, hay que hacer claridad cuando hablamos acerca de el pueblo de Israel. ¿De cuál pueblo entonces de Israel es que estoy expresándome o hablando en este momento aquí? Del pueblo de Israel, de los que son descendientes según de Abraham, según la carne. Porque si hablamos entonces acerca de el Israel, que del pueblo de Dios, perdón, que no es según de los hijos de Abraham, que no son según la carne, sino que son según el Espíritu, entonces estamos hablando también de Israel. No, estamos hablando del Israel, del verdadero Israel. El verdadero Israel es el Israel espiritual. El Israel de Dios, ¿lo lee ahí? ¿En la Biblia lo ha leído o no? Israel es el Israel espiritual, el Israel de Dios. ¿Ve? Pero aquí, en este punto específico, está hablando, está tratando acerca de el Israel, que es según entonces, ¿qué? La carne de los que son los descendientes según la carne de Abraham. Y está entonces pensando uno, creyendo que el propósito de Dios para con ese pueblo de Israel, que son descendientes según qué, la carne de Abraham, ya concluyó, ya terminó. ¿Ustedes lo piensan, lo creen así, de esa manera? Que ya nada que ver. No es según Ismael, no.
O sea que usted ve que efectivamente Abraham tuvo dos hijos, uno que es según la promesa y uno que es según la carne. ¿Sí o no? No, no, yo no dije descendientes de Ismael, yo no dije descendientes de Isaac. Estoy hablando descendientes que Abraham tuvo dos hijos. Uno que es conforme a la carne y uno que es conforme al espíritu, ¿cierto? Entonces está hablando de hijos de Abraham. No estoy hablando de los descendientes ya de los hijos de Abraham, porque entonces los de Ismael son los ismaelitas, son otra cosa, ¿no? Hasta aquí, hasta este punto, Abraham tuvo dos hijos, uno según la carne y otro según ¿qué? Entonces eso es entonces el Israel, que es según la carne, y el Israel, que es el Israel espiritual. Hasta ahí no vayamos más allá a los descendientes de Ismael, que entonces son los ismaelitas. Hasta aquí, hasta acá. Abraham tuvo dos hijos, uno según la carne y otro entonces según el espíritu, según la promesa, ¿cierto? Según la promesa, o sea, según el espíritu. Entonces, ahora sí, retomemos estos. Estos que según entonces son la carne, son los que son descendientes según la carne. Y estos que son no según la carne, según la promesa, entonces sí, son los que son según ¿qué? El espíritu. Entonces está aquí hablando acerca en estos aquí, ¿a quiénes está entonces poniendo? ¿A quiénes está poniendo aquí? A los que son entonces no según la carne, sino que son según la promesa. ¿Quiénes son? ¿Usted es hijo de Israel? ¿De Abraham, perdón? O sea que usted es hijo de la fe de Abraham, o sea, de la promesa. O sea, usted es un hijo entonces de descendiente espiritual de Abraham, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero hay unos hijos o unos descendientes entonces según la carne de Abraham, ¿sí o no? Pero esos que son según, entre esos que son según la carne, también se convierten en espirituales o no se convierten en espirituales. Claro. Pero ¿se convierten o no se convierten? O entonces no hay ningún salvo descendiente de Abraham. Pues claro. Pero entonces, ¿está viendo cómo es que hay que tener mucho cuidado para manejar esto bien con guantes de seda? Porque estos son descendientes de Abraham según la carne. Y estos son descendientes de Abraham según el espíritu. ¿Cierto que sí o no? Y aquí están entonces gentiles, ¿cierto que sí o no? Pero también están, ¿qué? Judíos. Están siendo también judíos. Pero ¿hay un propósito específico de Dios para con estos o no hay un propósito de Dios específico para con los que son según la carne? Y ese propósito ya se cumplió porque el Mesías vino por medio de ellos, nació en Sión de una virgen y ya. Eso es lo que está aclarando aquí. No, porque la Biblia da testimonio de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, pero nuevamente va a venir, y no solamente va a venir, escúchenme bien, para, digamos, tomar a su esposa a la iglesia y volver a jalar para el cielo, sino que la Biblia habla de que efectivamente el Señor Jesucristo va a venir a reinar sobre la tierra. ¿Y sobre quién va a reinar? Sobre el pueblo de Israel. Sobre el pueblo de Israel. Entonces aquí lo que está hablando es acerca de esa verdad. Porque si usted hoy en día va a donde un judío, por decirlo así, y le dice, un judío, entonces, digamos, usted le dice, ¿por qué no reciben a Jesucristo? ¿No han visto que los entrevistan a toda hora? ¿O por qué no creen que Jesús de Nazaret o Yeshua ben Yosef, para hablarle en su idioma, sea el Mesías? Digamos, porque muy fácil. Yo, digámoslo, venir y decir, bueno, yo soy el Mesías, les voy a cumplir 5 cosas. De ahí, pero ¿y las otras 10? Cuando vuelva.
Así me lo dijo sencillo. Allá uno que me predicó una vez, me estaba predicando. Esos viejitos ortodoxos que usted ve allá junto al muro, ahí yo me hice a un lado y me senté junto al muro y ahí y se sentó y empezó a hablarme y entonces me decía yo, pero usted ¿por qué no? Y entonces me decía, porque es que es muy fácil, vea, si yo soy entonces el Mesías y digo, el Mesías tiene 15 cosas para cumplir y digo, vengo y hago 5 y entonces las otras 10, no se preocupe, cuando vuelva las hago. ¿Sí? Entonces así no sirve, entonces por eso no confiamos, por eso no creemos en Él, porque ahí está escrito cosas específicas que está profetizado, Él tiene que venir a hacer y no las hizo. Y yo, pero hizo algunas, sí, pero no todas. Y si no las hace todas, entonces no es el Mesías. Ah, ok. Y entonces resulta que están esperando otro Mesías y cuando usted y yo vamos, vemos y tenemos claro que efectivamente les va a venir el otro Mesías y que es el anticristo y entonces finalmente ese que va a venir no las va a hacer todas tampoco. Va a hacer entonces unas poquitas que le faltaron a este. Según eso. Entonces ahí es donde por eso ellos digamos con el entendimiento manifiestan no poder creer porque entonces hay 15 cosas que el Mesías prometido, anunciado por las Escrituras tenía que cumplir y el que ustedes dicen que es el Mesías hizo 5, pero nos quedó debiendo 10, pero entonces ¿y cuándo las va a hacer? No, tranquilo, yo vuelvo. No se preocupen que las hago cuando vuelva, así cualquiera. Entonces ese es el detalle. Pero que aquí entonces lo que está haciendo o nos está dando claridad es que el plan, el propósito de Dios para con respecto a este pueblo de Israel, a los que son los descendientes de Abraham según la carne, no ha terminado, porque falta todavía que les venga a cumplir lo que les prometió. Y era a que Él, su yo soy, su gran yo soy, su Adonai, el Señor, iba a reinar en Jerusalén sobre ellos en toda la tierra. Y esa parte entonces es lo que el Señor aún todavía no ha hecho y está pendiente por hacer. Entonces, lo que está aquí aclarando es eso, les digo un misterio. No ha desechado Dios todavía a su pueblo porque todavía Él tiene un propósito, algo que cumplirles a ellos. Y el Señor tiene todavía un propósito que cumplirles a ellos, entiéndame. Lo está manifestando como a ellos. Ayer aprendíamos, ¿se acuerdan entonces en la predicación, o fue hoy en la enseñanza a veces, pero les aclaré acerca del nombre que es sobre todo nombre o no? ¿Sí? ¿Están claros o no? Esta mañana. Acerca del nombre que es sobre todo nombre. Y el nombre que es sobre todo nombre está haciendo referencia entonces no al único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación, que es entonces el nombre de Jesús, ¿sí o no? Sino que está hablando, está diciendo en Filipenses, ¿sí? ¿Es en qué? En Filipenses 2, rápidamente allí. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es ¿qué? Entonces, ese está haciendo referencia, ¿te acuerdas? Yo mismo lo había visto de esa manera, como que entonces sigue hablando acerca del nombre de Jesús. Pero aquí no está enfocándose en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación, sino el nombre que es sobre todo nombre está haciendo, digamos, énfasis, es al título que entonces el Padre establece para el Hijo, y es el ¿qué? Señor.
Y aquí es necesario que nos detengamos un poquito, porque entonces, aquí es entonces donde debe haber claridad con respecto a esto. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés le pregunta a Dios, si ellos me dicen quién me envió, ¿qué le diré? Yo soy, me envió a vosotros, ¿sí o no? Yo soy, entonces, les diréis así, yo soy, me envió. Entonces, perfecto, el nombre con el cual, o sea, de alguna manera se le manifestó a Moisés es con el nombre de yo soy. Ese nombre yo soy es entonces, o hace alusión a esa eternidad de Dios. Ustedes han oído que ellos se refieren mucho a Dios y lo llaman el Eterno. ¿Se acuerdan? El Eterno. Y los mesiánicos aman decirle el Eterno. Porque entonces el cuarto, digamos, ¿recuerdan el cuarto mandamiento de la ley mosaica cuál es? ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, de la ley mosaica. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su santo nombre en vano. Entonces ya usted sabe cómo es. Ya entendimos, ¿se acuerdan cómo es que efectivamente el diablo tienta a dónde? ¿Total izquierda o total qué? Derecha. ¿Y a dónde, digamos, o con cómo o hacia dónde se inclinan con más facilidad y a dónde se van más resbalados y dónde de alguna manera se llega más rápido al extremo, a la izquierda o a la derecha? Bueno, pero tenemos que dejar claro cuál es la izquierda y la derecha. A la santurronería o digamos a la religiosidad, a la, ¿cómo es que la decimos nosotros? Religiosidad, sí, pero ¿a la qué? No, a la religiosidad, sí, bueno, exacto, a la religiosidad, a la santurronería o a la libertinaje o a la... ¿Se acuerdan que hemos estudiado acerca de eso? Pero bueno, entonces, ¿hacia dónde es entonces más fácil inclinarse? ¿Qué encontró más cuando vino nuestro Señor Jesús? ¿Saduceos o fariseos? Entonces los fariseos son los que se inclinan, ¿es hacia dónde? Hacia esa religiosidad. ¿Se acuerda que al religioso, entonces no le era suficiente lo que Moisés había dicho, sino que había que agregarle más? Y todo el tiempo está inventándose y viendo ver qué más le agrega para entonces ser más santo, ¿sí o no? Entonces ahí es que de ahí ustedes que yo, entonces nos vamos a dar cuenta cómo entonces si usted habla acerca de ese nombre de Dios para los judíos, ellos le dicen el innombrable, no se puede pronunciar. Y usted ve las traducciones y entonces ellos dicen, por lo menos si van a escribir ellos, ¿sí me entiende? ¿Así? Ya, no tanto eso, sino que no se atreven a escribir, ni siquiera, para que no vaya a ser de pronto en vano. Entonces usted no encuentra en una traducción Dios, ni siquiera Dios. No porque no tenga, sino para no caer en pecado. Entonces, ellos, de ese nombre finalmente, hoy en día incluso eso se hacen unas bolas que usted no tiene ni idea y nadie sabe cómo se pronuncia, ni siquiera. Porque entonces, guarde, ese nombre no se puede, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y entonces, si no sabemos si lo estoy usando en vano, entonces Dios guarde. Entonces ellos, ese nombre, cuando usted ve, entonces en el Antiguo Testamento dice Jehová. Si han visto, la traducción esa de Jehová es Yahweh. Pero cuando usted entonces va realmente a donde están ellos, usted no va a encontrar en esas Biblias de ellos, por decir algo, no va a encontrar eso. Sino que va a encontrar el tetragramatrón. Las letras sagradas. Las letras sagradas. Pero ellos, cuando llegan ahí, de acuerdo al contexto, entonces dicen, lo reemplaza por el Señor, por Adón.
Entonces, ¿se acuerdan el salmo? ¿Cuál es el salmo más usado en el Nuevo Testamento por la iglesia, en el testimonio de los apóstoles por el Santo Espíritu de Dios? ¿Cuál es el salmo más usado para dar testimonio en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento? El Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos bajo tus pies. ¿Cierto o no? ¿Lo tienen? Léanlo. ¿Sí o no? Entonces, mire bien, vamos a esa parte. Pucha, para que... ¿Lo tienen? ¿Qué dice entonces en el Salmo 110 en la Septuaginta, que es la versión que se está tomando para traducir esta Reina Valera? Esta Reina Valera, lean el 1. ¿Sí? Bueno, 1, 2, 3. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Usted lee ahí Jehová? Dijo a mi Señor, ¿sí o no? Y ahora vamos a Mateo. Vea qué maravilloso, esta parte es hermosa. Bueno, el Señor, que nos da entendimiento. Mateo 22. Leamos el 41. Alguien que lea, pero rápido, porque entonces se me acaba el tiempo. A ver, si van a leer ustedes o leo yo entonces. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día. ¿Qué? Entonces allá leyó, ¿cómo leyó? Pero realmente, ¿qué está diciendo? ¿Cómo lo está traduciendo aquí? ¿Cómo lo está usando entonces? Para decir Adona, el Señor al Señor. Entonces dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo es ese enredo? Dijo el Señor a mi Señor. Entonces, ¿a quién está llamando Señor? ¿A quién? A ver, al Padre. ¿Y a quién está llamando entonces Señor? Ah, ok, entonces ese es el punto. Está hablando acerca entonces de tener claridad acerca de la deidad, de la soberanía del Padre como el Dios absoluto y de ese título que el Hijo está tomando en la creación. Es entonces el qué. ¿Qué es el título que está tomando al decir el Padre darle este título? Que Él es el qué. Él es el Dios de la creación. Él es Dios en la creación. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Están entendiendo? Y ahí es cuando, si van a defender la deidad del Hijo, entiéndame, no es hablando de que si es el creador y todo. ¿Cómo así? ¿Cómo confiesa usted a Jesús? Señor. Pero el título que allí Señor se le dice a cualquiera. Señor, queremos ver a Jesús, le preguntan a Felipe, ¿sí o no? Pero aquí no está hablando de ese tipo de Señor, como digamos un monarca, como una autoridad, sino que está hablando del título de Señor como ¿qué? El título de Dios. Como el título de Dios. Como el título de Dios. O sea, no es como un Señor cualquiera. Por eso dice, aunque hayan muchos dioses y aunque hayan muchos ¿qué? Señores, para nosotros no hay sino un Dios, el Padre, y un solo ¿qué? Señor. Entonces lo está poniendo ¿cómo? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta es una arista que pocos de alguna manera, de cuando se quieren defender digamos la deidad del Hijo,
no tienen comprensión, y yo tampoco, personalmente no tenía yo comprensión acerca del nombre, del título del Señor. ¿Cuál es el significado correcto acerca de ese significado? Porque dijo el Señor, entonces ya yo veo aquí en el Salmo 110, pucha, sí, ahí dice literalmente, dijo el Señor a mi Señor, ¿no ve? Dijo el Señor a mi Señor. Entonces, si es el Señor, ¿cómo? Si es su Hijo, ¿cómo? Porque aquí lo que el Señor está explicándoles, ¿qué es lo que está explicando? Porque el Salmo 110 es el más usado en el testimonio en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es el donde de alguna manera más clara está dejando, entonces está manifestando el carácter divino del Hijo. Esta explicación es porque ellos esperaban un Mesías, un ser de carne, un hombre, una persona, una criatura, y les está diciendo, no, ¿cómo se le va a ocurrir? Y eso es lo que ellos todavía están esperando. Un descendiente entonces de David, pero no un ser, digamos, Dios mismo, sino un hombre de la carne y de la sangre de él. Y ahí empiezan a trabajar y hablar acerca de las genealogías interminables. Y entonces que miren, mire la genealogía de Jesucristo de Mateo, es diferente a la de Lucas. ¿Sí es diferente o no? ¿Se ha visto o no que es diferente? ¿O no se han dado cuenta? Y entonces, ¿y por qué es diferente? Okay, porque está manifestando el derecho real al trono por ambos lados, porque él es descendiente según la carne y según, ¿qué? La promesa. Y se cumple en él lo mismo que vimos con Isaac y los hijos de Abraham. ¿Sí me entienden o no? Y uno está mostrando su descendencia real según la carne, y es descendiente real según la carne, o no es descendiente real según la carne. Claro, es hijo de María, es hijo del hombre. Y María también es de la casa de David. Y ahí está en Lucas manifestando esa genealogía. ¿Ve? Que es diferente a la de entonces, cuando en Mateo aclara que es la del José, su padre, pero que es su padre, pero que es entonces hijo, es según la que. ¿No se acuerda cómo encabeza el Evangelio según San Mateo? ¿Se acuerda? El Evangelio de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí está manifestando, si saben, entonces es hijo ¿qué? De Dios, hijo de hombre. Hijo de David, hijo de ¿qué? De Abraham. Entonces es hijo de Abraham, es hijo de hombre y es hijo de Dios. Pero en este caso aquí particular, por eso el Salmo 110 es tan maravilloso y está siendo usado, porque lo que está dejando claro es el origen divino del Hijo. ¿Me siguen o no? El origen divino del Hijo. Y el título entonces, ahora sí, ese Señor está en Lucas, ¿en dónde es que estamos? En Romanos, está manifestando de que el propósito de Dios para con Israel, el pueblo con los descendientes según la carne, no ha terminado, porque todavía Él tiene que venir y aún hay cosas que están escritas en los profetas que están dentro de la voluntad de Dios, y dentro de esa voluntad de Dios es que el Hijo en esta creación reine sobre este pueblo. ¿Ve? Y eso es lo que conocemos como el milenio. Eso es lo que en la Biblia habla acerca del milenio. Entonces aquí, el hermano en el testimonio de Romanos está diciendo que ese propósito no ha terminado. Está aclarando que todas esas promesas mesiánicas que todavía faltan por cumplirse en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, no es que están entonces quedadas en el plan de Dios, echadas al olvido, sino que efectivamente aún todavía el propósito de Dios, y entonces aclara por qué. ¿Se acuerda qué dice?
¿Qué es lo que dice? Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque entonces efectivamente, claro es que entonces Dios puso al pueblo para que fuera, al pueblo de Israel para que fuera luz entonces entre las naciones, no dice claramente así, y luz entre los gentiles, o no dice así. Y entonces, ¿cómo? ¿En qué momento vamos a ver, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Se acuerdan? Esa es la pregunta que le hace. Esa es la pregunta. Y la gloria de tu pueblo Israel. Como dice entonces, ¿se acuerdan del Señor? ¿Cómo se llamaba el Señor que estaba en el templo cuando vinieron a presentar al niño? Lucas, en el Evangelio según San Lucas, no se llamaba Simeón. ¿Ve? Gloria de tu pueblo Israel, luz de los gentiles. Entonces, esa parte es, usted y yo debemos entender. No es que dentro del plan de Dios, a Dios se le olvidó, Él no, entonces lo va a cumplir y lo va a dejar ahí. No, eso es lo que está aclarando. De que va a llegar y va a haber entonces efectivamente un momento en el que todo aquello que Dios prometió por sus siervos los profetas con respecto a que entonces el Señor iba a reinar con poder y autoridad sobre esta creación, y que la creación a toda a una gime y clama por redención, ¿cierto que sí o no? Y que entonces dice que la víbora pastará con la aspid, con el oso, y el niño jugará con la aspid, y el oso comerá, y el león pasto como el buey. ¿Se ha visto eso o no? Eso también, eso se va a llevar a cabo. Eso se va a llevar a cabo. Los leoncitos van a ver entonces claramente, y los tigres y las serpientes y todo, y no va a haber más enemistad y no va a haber más contienda, y va a quitarse el temor hacia el hombre, y va a haber entonces el temor solamente al Señor. Y todo ojo lo verá. ¿Ve? Y toda la creación, esta creación, va a poder disfrutar de ese tiempo, de ese reinado de Salomón, del paz, de bienestar, donde entonces el hombre siembra y la tierra le da su fruto, donde todo funciona como tiene que ser, para que no les quede la menor duda de que entonces el plan de Dios, conforme a lo que Él planteó desde el principio, que Dios vio todo lo que había hecho y era que solamente ustedes lo echaron a perder. La culpa es de ustedes. La culpa es de ustedes. Porque tal cual como yo lo hice, como yo lo planeé, estaba perfecto. Y eso se va a ver aquí en la tierra. Porque eso va a ser el testimonio de Dios. Dios está dando, porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Porque Dios entonces también va a dar testimonio acerca de ese plan perfecto, de esa voluntad perfecta, de ese maravilloso plan. No, sí, es que es usted muy bonito, pero eso tal vez en el cielo sí funciona, pero aquí no. No, Señor. No conozco que eres Dios en los cielos y que eres Dios en la tierra. Eres Dios de lejos y Dios de cerca. Solamente que entonces ustedes lo echaron a perder. Y ese va a ser el testimonio, y eso es entonces ese periodo del que ahí, entonces el hermano Pablo está dando testimonio, que finalmente va a ser cotejado con entonces el libro de Apocalipsis, pero que es entonces primero en orden que Romanos que Apocalipsis. ¿Sí me siguen o no? Pero lo que está entonces hablando en Romanos es lo que está hablando en Apocalipsis, perdón, es lo que está hablando y dejando claro en Romanos, en aquí, en allá, porque todo hace parte del mismo. Por eso le decía que es verlo como una pintura panorámica, como algo de principio al fin, como un todo. ¿Ve?
Ahí está él diciéndolo acerca del remanente de Israel, y de Israel entonces todo Israel será salvo, y ahí entonces muchas personas entonces hablan y dicen y entonces especulan, digamos, muchas posiciones con respecto a que se va a llevar a cabo una conversión masiva de judíos en el tiempo final. ¿Sí me sigue? Porque dice y aclara, vamos allá otra vez. En Romanos, y luego, vea que no hemos avanzado mucho, pero vamos en el... Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Ojo, entonces todo, otra vez todo. ¿Sí o no? Miren bien que esa palabra, todo Israel, otra vez usa la palabra toda, todo. Entonces, ¿a qué es entonces con el entendimiento? Usted y yo debemos, cuando leemos, y todo es Israel será salvo, a una conversión masiva, a, digamos que todos están, los que quedan predestinados para salvación, o qué es lo que usted y yo podemos entender, o qué nos queda claro cuando vemos ese todo. Lo que yo veo cuando veo ese todo, vuelvo a lo mismo. Todos los que estaban ordenados para vida eterna, tanto de los que son descendientes según la carne, como los que no son descendientes según la carne. O sea, todos los que estaban apartados, predestinados de este grupo y de este grupo. Que en fin, todos van a formar y forman entonces, ¿qué? El Israel de Dios. El Israel espiritual. Entonces, que lo que yo vuelvo y les digo, cuando veo acerca de hablar de todos, es que de los que el Padre me dio, no pierda yo ninguno. O sea, que usted y yo podemos, es, como dice después y aclara, porque irrevocables son los dones y el mandamiento de Dios, que usted y yo podemos descansar plenamente de que efectivamente no puede pensar que se va a perder porque no ha sido o no fue escogido para perdición. Porque dice el que se perdió. Entonces el que se perdió se está perdiendo por su decisión, pero no está siendo escogido para perdición, sino ha sido escogido para qué. Y si Dios lo escogió para salvación, ¿qué va a pasar? Si Dios lo predestinó para salvación, sí o sí, 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 porque entonces eso es lo que está aclarando, que de los que Dios en su voluntad estableció, escúchenme bien, salvar, de esos ninguno se va a perder, porque esos que Él destinó para salvación se van a salvar no por sus obras, sino por la obra de Dios. ¿Me sigue? Eso es lo que está entonces. Yo veo claramente cuando habla acerca y todo Israel entonces será salvo, yo no es que vea una conversión masiva y que todos se van a convertir, sino que está, digamos, lo mismo. Vean, sigue para que vean. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobediente a Dios, otra vez vuelve y toma, retoma que la misma dinámica, la misma, ¿cómo fue que les dije? Pedagogía, llamémoslo así, de tomar que este grupo y este grupo para después hablar del todo. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, vosotros ¿a quién está hablándole? A los gentiles, ¿cierto que sí o no? Entonces otra vez vuelve y dice, mire, vean cómo es tan fácil.
Está usando, digamos, la desobediencia de ustedes para generar obediencia en ellos. Pues como eso entonces hizo al principio, ahora lo que está haciendo es usando la desobediencia de ellos para producir ¿qué? Obediencia en ustedes, para que de estos, de los que están predestinados para salvación, salgan de entre el trigo, la cizaña, salga, y de estos entonces también ocurra de igual manera. Y después dice, porque Dios sujetó otra vez a todos en desobediencia para tener misericordia de ¿qué? Entonces otra vez ese todo y usted se confía, pero entonces si ahí está diciendo que va a tener misericordia de todos, sí, pero de todos los escogidos, tanto de aquí como de aquí. Ven que otra vez vuelve a lo mismo, al mismo punto. Va a tener de todos, sí, de todos, acuérdese, de estos y de estos. Que de aquí hay un grupo, ¿sí o no? De los cuales Él está entonces ha tenido desde antes de la fundación del mundo misericordia, pero para sacar el trigo de la cizaña está usando esto. Y acá entonces también hay un grupo de escogidos que son trigo, y para sacarlo de entre la cizaña está usando esto. Para poder entonces que el total de los que Él destinó para salvación aquí y el total de los que Él predestinó para salvación aquí, todos los que Él destinó para salvación sean salvos. Y entonces ahí hace ese, digamos, himno, qué sé yo, no sé cómo llamarlo, pero lo veo yo como una exclamación de, digamos, extasiado con la revelación, el mismo apóstol, ¿sí o no? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Volvemos a lo mismo. ¿Quién iba a pensar que realmente las cosas iban a salir como Dios lo planeó? Dígame quién iba a pensar, o sea, dígame en cabeza de quién. ¿Quién iba a pensar? Ni siquiera la serpiente con toda su astucia, ni con toda su capacidad. La Biblia nos da testimonio acerca de la capacidad de Satanás, de Lucifer. No, perfecto eras en todos tus caminos. ¿Eras el sello de qué? Fue pucha, no lo está dejando por debajito ni un poquito, no está ahorrando. Y él ni siquiera con todo eso, entonces, digamos, ¿en qué momento? ¿De qué forma? O sea, dígame cómo. Uno más que maté, de los tantos que mato como me da la gana, me viene aquí, ¿a qué? Me complicó la vida, me condenó. Mata desde el principio. Como le dé la gana, hace para arriba, para abajo, los tiro, los subo, los bajo, hago como me parece con ellos. ¿Y qué iba a pensar que de verdad iba a matar a uno más? Y ese uno más resultó que de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido que ya juzgado. Pero, o sea, ¿cuántos creen ustedes que había matado crucificado? ¿A cuántos, créanme usted, que había matado crucificados? ¿A cuántos? Pero resulta que a uno de esos tantos que mató como estaba acostumbrado a matar, resulta que era nada menos que Emmanuel, Dios con nosotros, imagínense, el Hijo del Dios Altísimo, el soberano de todos los reyes de la tierra. Pero ¿cómo? Nacido en un pesebre, no había ni siquiera lugar en la posada para ellos, le tocó nacer a la intemperie. ¿Y cómo entonces es posible? Eso es lo que yo entiendo, eso es lo que yo...
Y que obra Dios de una manera, de la manera, digamos, que obra Dios es entonces, por el contrario, siempre diferente a lo que cualquiera, no solo usted o yo, incluso el diablo, pueda imaginarse que Dios no sabe, no tiene entendimiento, no sabe, nadie puede saber, nadie puede decir. Por eso el Señor nos está advirtiendo y nos está diciendo: no juzguéis para que no, nada antes de tiempo. Porque usted no sabe lo que Dios está haciendo con él, de la forma como entonces esa circunstancia, esa situación, todo lo que usted, Dios está haciendo su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación, para que su propósito, conforme a su salvación, a lo que Él ya predestinó para que sea salvo, efectivamente se salve. Porque tiene más reversa un paracaídas. Porque no hay marcha atrás. Porque ¿quién estorbará su consejo? ¿Quién le dio a él para que tenga que retribuirle primero? ¿Quién podrá estar delante de él y decirle: no me parece, y creo yo que es mejor de esta forma, que me parece? Porque usted sabe que nosotros somos así, ¿sí o no? Esa es nuestra característica. Si hay alguien de alguna manera que necesite, digamos, más ayuda que cualquier otro, es Dios. Óyeme, Diosito Santo, ¿por qué tú de aritmética nada sabías? ¿Se acuerda? Una cancioncita que hay. ¿Por qué a unos les diste tanto y a otros no les diste nada? Lo que Dios necesita, dímelo Dios, o sea, si hay alguien que necesita que el hombre le enseñe a hacer las cosas, es Dios. Porque definitivamente nada de lo que Él hace tiene sentido y es justo ante los ojos del hombre. Siempre le está quedando a deber. ¿Se acuerda que nuestro Señor Jesucristo no se queda callado nunca? No los entiendo. Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijeron: he aquí un hombre, entonces rarito, qué raro, ni come ni bebe. Y vino el Hijo del Hombre y come y bebe, y dicen: aquí mire, este comedor y bebedor. Entonces no sabemos cómo quedarles bien. No hay manera de quedarles bien. Si digo A, mal, y si digo B, también. Pero lo que está entonces diciendo el apóstol aquí, pues el Espíritu Santo es, digamos, yo lo veo conmovido, extasiado por esa misma revelación. Y lo que entonces él está concluyendo es que entonces Él es la roca cuya obra es perfecta. Que todo lo que hace Dios, como lo hace Dios, a la manera de Dios, como le parece a Dios, es que perfecto. Perfecto, perfecto. Que no hay entonces, escúcheme bien, dentro del plan de la voluntad de Dios, no hay absolutamente nada que en cuanto a Dios sea perfecto. Y al final, entonces, eso va a quedar claro, aún en los que están o van entonces a la condenación. Y en toda la creación va a quedar manifiesto y el testimonio. Dios no se ha dejado, Dios no se deja sin testimonio. Lo que pasa es que entonces no es perfecto en cuanto a qué, a lo que a mí me parece, a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Y el Señor por eso está haciendo en Isaías, ¿se acuerdan? Está dejando claridad. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Mis caminos no son mis caminos. Porque son más altos. Porque son más altos los míos. ¿O pensaste acaso que yo era como tú? Entonces que yo voy a reaccionar como tú reaccionarías. Y uno está esperando eso, y ahí es donde esa, digamos, vida religiosa no sirve. Porque usted entonces, digamos, el que se acerca a Dios no teniendo claridad acerca de esta verdad con respecto a que esa salvación es por gracia y no por obras, para que ninguno se gloríe, donde no hay lugar entonces a la menor sombra de variación con respecto a que
Dios no está viendo mi obra, la obra de ninguno, sino únicamente la obra de su Hijo, entonces ese es el, digamos, problema que genera. Que entonces está, y hay una, digamos, manera de llevar una vida, una relación con Dios, entonces viendo a ver de qué manera Dios reacciona ante lo que yo hago. ¿Me siguen o no? Entonces a ver cómo Dios reacciona, y entonces estoy a la expectativa. Hoy vengo a la iglesia, el domingo tenía un partido de fútbol, ¿sí? Pero no voy a ir al partido de fútbol, sino que voy a ir ¿a dónde? A la iglesia. Y estoy esperando a ver qué va a pasar. ¿Sí me entienden? Estoy esperando a ver qué pasa. Y, digámoslo así, mi lógica me da o me hace pensar, me hace creer que si efectivamente yo dejé de ir a la iglesia, digo, de ir al partido de fútbol y me fui a la iglesia, entonces Dios está complacido con mi vida. Entonces en la noche, cuando yo llegue a orar a Dios, va a fluye. La comunión fluye. ¿Sí me siguen o no? No hay duda, no hay, digamos, nada que entorpezca esa comunión. La comunión fluye como, digamos, entonces la comunión fluye como la, digamos, comunión entre un hijo que hizo lo que finalmente él sabe que el padre le agrada. Entonces no tiene, digamos, duda. No tiene duda de que entonces tiene esa comunión. Y con confianza le cuenta y todo, tatica a Dios, y mira y se suelta, y le pide perdón. Pero si entonces estaba el partido de fútbol, y estaba a ir a la iglesia, y dice, ay no, el Señor entiende, el Señor sabe, uno también, y todo no puede ser iglesia. El Señor entiende y se va al partido. ¿Sí o no? Y no fue a la iglesia. Y en la noche, entonces, ¿cómo está la cosa? No, yo no, ya. O sea, ya pasó, ahora sí, ya lo hizo. Y entonces ya, no, yo no me arrodillo, yo no, ¿con qué cara? Dígame, ¿con qué cara? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? No, pero Él es bueno y Él es misericordioso, y si usted le pide perdón, Él lo perdona. Sí, bueno, hay que pedirle perdón, pero yo sé que la cosa está mal. Y la relación no fluye de igual manera. No fluye de igual manera. ¿Ve? Pero si entonces finalmente usted entonces tiene claridad acerca de lo que la Biblia está enseñando con respecto a que la salvación es por gracia y no por obras, y que Dios no está viendo lo que usted haga o deje de hacer, sino lo que el Hijo hizo, entonces entiende que esa relación es siempre constante, cuando está y gira en torno a la fe en su Hijo Jesucristo. Ay, pastor, ¿qué nos ha dicho? No nos espere el domingo. No nos espere el domingo, no venga. No venga. No venga. No venga, no importa. Porque ese es el miedo. Y cuando usted vaya, se va a dar cuenta de que los que se oponen a la verdad de la Biblia con respecto a la doctrina de la elección divina, dicen, entonces muy fácil, salvo, siempre salvo. Entonces, ahora sí, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y eso no es. Entonces, lo que hay en su corazón, entiéndame, si no quiere venir a la iglesia, pero entienda que es que no es salvo por venir a la iglesia. Pero hace bien y es agradable delante de los ojos de Dios el que venga a la iglesia y comparte, y es la voluntad y el deseo de Dios que venga a la iglesia. Claro que sí, claro. Y es para su bienestar. Por supuesto. ¿Cómo no? Claro, ¿y por qué no?
Y si no viene a la iglesia y no, entonces usted sabe, hay hijos que son obedientes al padre y hay hijos que son desobedientes. Y los hijos que son obedientes son hijos y los que son desobedientes. Pero ahí está entre que usted sabe que a los hijos que son obedientes hay necesidad de castigarlos. ¿Sí? A los hijos obedientes hay necesidad de castigarlos. A los hijos que son obedientes hay necesidad solamente de ¿qué? De premiarlos. Pero a los hijos que son desobedientes hay que ¿qué? Hay que disciplinarlos. Claro. Claro que sí. Y entonces aquí lo que usted y yo debemos entender es ese el criterio, pero es hijo. Es hijo. Y el padre al hijo que ama con vara lo disciplina. Claro que sí. Pero eso no está haciendo entonces que es más hijo o es menos hijo. Porque usted sabe que entonces el rechazo lo siente es el hijo. Es que como usted quiere más a mi hermano, ¿sí o no? ¿No ha visto? O sea, la queja. Sí, pero pórtese bien para que también entonces para que usted le vaya bien así como le va a su hermano. Haga lo bueno y lo agradable delante de sus ojos, para que le vaya bien como le va a su hermano. Así de sencillo. Entonces aquí lo que queda es entonces entender eso. Claramente que es entonces lo que hay es disciplina de parte de Dios. Hay disciplina y la disciplina puede ser tan férrea, tan severa como Dios es férreo y es entonces recto. Y lo va a llevar hasta donde quiera ir. ¿Usted no ha visto cómo es el hijo rebelde? Y hasta donde le dure la rebeldía. Es que no le hablo, no le digo. Está bien. ¿Hasta cuándo? Hasta dónde. Ay, pero... Y viene después y dice, bueno, ya, entonces perdóneme. Ok. Pero tiene que pasar y comer. ¿No ha visto? Indigentes, vueltos nada, todo, y después al final están pidiendo, llegan ante los papás a pedirles perdón. Perdóneme, yo todo el año, todo el tiempo que estuvo perdido, todo el tiempo que hice, años, ¿qué iba a pensar, sí o no? Y cuando vuelven, así. Ahí está la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo, perdón? Viene más a la iglesia puntualito, porque entonces acuérdese que sí, viene, digamos, como un relojito, ya es religiosamente. O sea, si sabe que no viene a la iglesia se va a sentir mal y entonces no fluye la comunión. O donde pues de alguna manera sí escuche la verdad, así escuche la verdad. No, o sea, en un momento no, está perdido, dentro de la iglesia está perdido, como el otro hijo. Pues, pero no necesariamente porque se haya ido, precisamente entonces, ¿cómo se fue? Es que ahí es donde hay que entrar, ¿cómo se fue? Se fue porque entonces hubo, digamos, disciplina, corrección, y si esa disciplina y esa corrección, ¿se acuerdan ustedes? La vemos en Corintio. ¿Y cuál es el propósito de la excomunión? Recuerdan que habían en la iglesia en Corinto uno que estaba y había caído, duro, estaba con la mujer de su propio padre. Y entonces Pablo, ¿pero cómo? ¿Ustedes cómo se van a envanecer de esa manera? No, excomúlguenlo, sáquenlo de la iglesia. Pero deja claro para que sea entregado el tal a Satanás, para que el espíritu sea guardado irreprensible para el día de Jesucristo. Y entonces se le aplicó la pena más severa que se aplica en la iglesia, que es la excomunión. Pero que cuando usted va a ver más adelante en Corintios, ¿qué ocurrió? ¿No recuerdan? Se arrepintió. Y no querían perdonarlo los corintios, léanlo con detenimiento, no lo querían perdonar, no lo querían volver a recibir. Y entonces, ¿pero cómo? Si ya digamos más bien el propósito para que esté haciendo excomulgado cumplió la función y era que sintiendo esa excomunión se arrepintiera y volviera. Y le aplicó la disciplina, no lo vio, lo echaron. Y se tomó como ¿qué? Como incrédulo. ¿No se acuerda que el Señor Jesucristo dijo, tenedle como gentil o publicano?
Entonces por eso usted y yo debemos, ¿cómo se fue? Se fue porque entonces se fue excomulgado y como debe ser, y bíblicamente como está haciendo la obra de Dios, o se fue simplemente eso porque entonces simplemente tenía comezón para oír, pero no podían soportar la sana doctrina. ¿Ve? Porque entonces es diferente, hay que ver, cada caso es particular, porque de ahí dice en 1 de Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en nosotros. Entonces, si salen de esa manera, pero si se van en, digamos, excomunión, como haciéndole el proceso disciplinario, como el Señor está enseñando, esa excomunión está haciendo no para tomarlo y desecharlo, sino que está haciendo, digamos, el propósito que está causando es vuelva. Y entonces los cristianos, la fe que usted puede ver, entonces no vio al rey David. ¿Usted piensa que sí, el rey David es salvo o no es salvo? Adúltero, homicida. Adúltero y homicida. Pero entonces cayó feo, cayó profundo. Y si vamos a hablar de caídas, ¿qué le parece la caída de Pedro? No lo conozco, pero yo he rogado para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Claro, el creyente y el predestinado y salvo puede tener caídas severas, mire la de Pedro, pero no totales, porque no caerá y no quedará postrado el justo. ¿Me sigue? Pero no quiere decir que no vaya a haber caídas y faltas graves. Mire al rey David, mire a Pedro, es el papá, Pedro es el top, porque digamos el rey David contra la conducta y todo eso, pero Pedro lo negó. Y el Señor le dijo claramente, si usted se arrepiente y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Sí, ¿me la sigue bien o no? No le dice Pedro, y me va a negar, y si se arrepiente yo lo recibo. No. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sí o sí, no, yo he rogado por ti. Lázaro, cuando lo vio que estaba muerto, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando se paró ante la tumba? Jesús lloró. Padre, ese es el Hijo. Caerá y no quedará postrado para siempre. Pero no quiere decir que no vaya a tener caídas fáciles. Y lo que usted acabó de escuchar, entonces, entonces no va a venir en ninguno el domingo. No. Cada uno quiere o decide qué clase de hijo quiere ser. Si usted sabe que si es un hijo bueno, le va bien en la vida o no. Y si es un hijo malo, ¿cómo le va en la vida? ¿Cómo le va en la vida? También. Y el hijo bueno viene a la iglesia para que le vaya bien en la vida. Y el hijo malo no viene a la iglesia y no le va bien en la vida. Pero es hijo. Es hijo. Así de sencillo. Entonces esa parte es la que también entonces hay que considerar. Pero estamos hablando del religioso y entonces no tener, y lo que ocurre cuando no se tiene claridad acerca de lo que es solamente gracia. La salvación solamente por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y esto no es de vosotros, sino es que don de Dios, donde entonces yo ya no hay ni el mínimo ápice en mi corazón donde yo esté, o digámoslo así, haga para agradar a Dios. Pero que las obras cuentan, sí, pero no para salvación, acuérdese, para su glorificación. Pero no para su salvación. Esa parte no se toca, eso no se negocia, acuérdese. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Esa parte no se toca. No se toca. Y quitarse esa religiosidad, en el caso de todos nosotros, ese es el proceso en el que estamos. Poder tener claridad, entonces, ok, ahora ¿qué va a hacer ahora que sabe que no era venir a la iglesia? Lo que la hace salva, no, pues ya no vuelvo, ok. ¿Qué va a hacer ahora? Que es entonces que no era leer la Biblia ni portarse bien. Entonces,
definitivamente entonces lo que se había era levantado una religiosidad y no sabía, no tenía entendimiento. No quiere decir que no acabó de ser salva porque entendió que era la salvación. No, ya había sido salvo desde antes de la fundación del mundo, solamente que todavía no le había sido revelado. ¿Me sigue? No le había sido revelado. Y entonces mientras no le había sido revelado, pues estaba viviendo en conforme a, digamos, lo que había. Pero pues hasta ese día, con lazos de amor y de misericordia, el Señor nos ha traído y nos ha sostenido para estar aquí hasta este día. Y ya entender eso. ¿Está claro? Entonces, esa es la porción. No ha terminado el pueblo de Israel, no está siendo desechado, no ha sido desechado. El propósito para con el pueblo de Israel, recuerden, los que son descendientes según la carne, porque se puede generalizar, pero entiéndame, lo que nosotros estamos adquiriendo gracias al Señor, porque le ha placido, es un conocimiento, un discernimiento más profundo. Estamos haciendo, ¿se acuerda la disección del cara? Disección se llama, se dice disección. Disección, con, así, sección. Estamos bien. Y entender eso, el Israel de Dios, el Israel espiritual, es la suma de esto, pero hay un Israel que son los hijos de Israel, los descendientes de Abraham según la carne, sí, ellos. Entonces llamémoslos así, los que son descendientes según la carne, con ellos todavía no los ha desechado. El propósito con ellos aún no termina. Y está entonces aclarando aquí que entonces el propósito para que en ellos se cumpla está usando a estos, y para que en estos se cumpla los está usando a estos. Y que trabaja Dios de la manera que no puede decir usted como lo sospeché desde un principio, porque no. Si lo sospechó no fue así. Si lo que, Dios va a hacer, ya usted sabe, entiéndame que no va a salir de esa forma. Porque entonces eso es lo que yo veo y entiendo. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Quién le dio a él primero para que él le recompense? O quién, es decir, le dirá el barro al alfarero, ¿por qué haces así? Y en el sentir del hombre es, si yo pudiera, escúcheme bien, ese es el sentir real que hay en el hombre. Si yo pudiera hablar con Dios, me hace falta decirle una que otra verdad. ¿Me siguen o no? Eso es lo que realmente hay en el corazón del hombre. Si realmente existiera Dios y hubiera Dios y yo pudiera conversar con Él, me hace falta cantarle la tabla, decirle una que otra verdad. Decirle, vea, esto le quedó mal por esto, esto lo hizo mal por esto. Me hace falta decirle una que otra verdad. Qué bueno poder hablarle a Dios y decirle en la cara todo lo que tengo para guardadito para Él. Eso es lo que hay en el corazón. Esa es la realidad del hombre, del religioso. Mire a Judas. Mire a Judas. Entraba y salía con ellos. Y si había uno que fingiera, no, era el más piadoso. No dijo eso Pedro, no dijo eso Juan, no dijo eso Lucas, no dijo eso Marcos. Lo dijo fue Judas, perdón. Era el más piadoso en religión. Era el más, pues piadoso me refiero, era el más religioso. Bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, el Señor Jesús nos bendiga. Feliz noche. Chao, chao.